Es imposible ser feliz si uno no quiere serlo. Es imposible ser feliz si uno no quiere serlo. Es una buena frase. ¿Cuál es la estructura de la lección de hoy? Vamos a ver 5 frases, 5 oraciones sobre la felicidad y también vamos a ver cada una de ellas expresada de forma negativa. Y además, por cada grupo de frases, vamos a seleccionar un aspecto de gramática o de vocabulario especialmente útil para tus conversaciones, para tu comunicación en español. Y vamos a jugar un poco con esa idea. Te voy a hacer preguntas, tú respondes, escuchas mi solución, mi respuesta, puedes comparar, comprobar. Esta es la lección, la estructura de hoy. 5 frases sobre la felicidad y al final comentamos de dónde salen esas frases, ¿sí? El origen de esas frases. Vamos a ser muy felices, espero, mientras escuchamos esta lección. Número 1. Para ser feliz, lo más importante es querer ser feliz. Negativamente. Es imposible ser feliz si uno no quiere serlo. ¿Qué podemos aprender en estas 2 frases? ¿Qué elemento podemos seleccionar y que puede ser especialmente útil para comunicar en español? Si uno no quiere serlo. ¿Qué es ese si uno no quiere serlo? Uno. Estamos hablando del uso impersonal. Cuando hablamos en general, cuando no nos referimos a una persona concreta, todas las lenguas tienen un recurso, un mecanismo para hablar sin referirse a una sola persona. Y en este caso, en español, una posibilidad es usar la palabra uno. Pregunta. Y aquí es donde tú, estudiante, tienes que responder, ¿sí? Pulsa el icono de la pausa, responde y después compruebas con mi respuesta, si te parece. ¿Qué otra forma conoces para decir de forma impersonal si uno no quiere serlo? Si no se quiere serlo, si no queremos serlo. Podemos usar el se o podemos usar a veces la primera persona del plural, si no queremos serlo. Es imposible ser feliz si no queremos serlo. Funciona también impersonal. Número 2. La felicidad está muy relacionada con valorar lo material en su justa medida. Negativamente. No habrá felicidad si damos demasiada importancia a lo material. Parte práctica del número 2. ¿Qué elemento podemos usar especialmente útil en las conversaciones? La palabra habrá. ¿Qué es eso de habrá? Es el futuro de esa forma tan especial que hay en español, es el futuro de hay. Son esas formas de tercera persona del verbo haber y que se usan en todos los tiempos. Hay, habrá en el futuro, hubo en el indefinido, ha habido en el perfecto, había en el imperfecto y que solo se usan en la tercera persona del singular. También cuando hablamos de cosas plurales. Ejemplo, no
habrá muchas personas allí. Aunque muchas personas es plural, el verbo, la forma especial hay, habrá, había, se mantiene en singular siempre. Por eso es un error decir no habrán muchas personas allí. Eso no es correcto en español. Número 3. La gente feliz es sencilla, tanto interior como exteriormente. Negativamente, la gente infeliz suele ser gente muy complicada, tanto por dentro como por fuera. Parte práctica de la oración, de las oraciones del número 3. Suele ser gente muy complicada. ¿Cómo podemos sustituir ese suele? ¿Qué es ese suele y cómo podemos sustituirlo en esta oración? Suele es un verbo que usamos en español para expresar algo que sucede habitualmente. Es una estructura un poquito especial, verbo soler conjugado más infinitivo. La gente infeliz suele ser gente muy complicada. Podemos decir, la gente infeliz normalmente es gente muy complicada. La gente infeliz, por lo general, es muy complicada. Serían dos maneras de decir lo mismo o más o menos lo mismo. Número 4. Las personas felices suelen pensar más en los demás que en sí mismas. Negativamente, normalmente los tristes piensan mucho en sí mismos. Parte práctica de las oraciones del número 4. En sí mismas tenemos en la oración positiva, en sí mismos en la oración negativa. En el primer caso es femenino porque nos estamos refiriendo a las personas y la palabra persona es siempre femenina, aunque hable de hombres. Y en el segundo caso tenemos los tristes, ese genérico, los tristes, que es masculino y por eso en sí mismos. ¿Cómo podemos sustituir la palabra sí en esas dos expresiones, en sí mismas y en sí mismos? En el primer caso podemos decir que las personas felices suelen pensar más en los demás que en ellas mismas. Y en el segundo caso, normalmente los tristes piensan mucho en ellos mismos. Podemos sustituir el sí por el ellas o el ellos. Número 5. Preguntarse de vez en cuando por qué y para qué vivimos ayuda a encontrar la felicidad. Negativamente, es difícil encontrar la felicidad si no nos preguntamos por la razón y el fin de nuestra existencia. Parte práctica del número 5. ¿Qué podemos encontrar en estas dos oraciones que es especialmente útil para comunicar en español? Tenemos aquí la última palabra de la oración negativa, la palabra existencia. ¿Cómo podemos sustituir existencia en este contexto, en esta oración? Es difícil encontrar la felicidad si no nos preguntamos por la razón y el fin de nuestra vida. En este caso, existencia equivale a vida. Existencia viene del verbo existir.
que se refiere a la idea más o menos de tener vida, alguna forma de vida, ¿sí? En el caso de las personas es de una manera, en el caso de los animales es de otra, las plantas es de otra, pero siempre hablamos de algún tipo de vida, algún tipo de existencia, ¿sí? No es que sean exactamente equivalentes, pero funcionan como sinónimos en este caso. Hemos aprendido mucho con estas oraciones, con estas explicaciones, con estas preguntas y respuestas. Ojalá, ese es el objetivo, ojalá, ese es el objetivo que tenemos aquí. ¿De dónde salen estas oraciones? No las he copiado de ningún libro, no son oraciones copiadas de un libro, son oraciones que yo he escrito, pero al mismo tiempo hay que decir que no son pensamientos o ideas originales mías, claramente, ¿sí? Son frases que probablemente tú también, querido estudiante, querida estudiante, probablemente tú esas mismas ideas con otras palabras ya las tenías o ya las tienes en tu cabeza y aparecen en muchos libros de filósofos, de pensadores, de psicólogos, ¿verdad? No son ideas originales, pero las frases sí son creadas por mí, sí que las he escrito sin ser pensamientos extraordinarios, ¿verdad? Muy bien, en cualquier caso, espero de verdad que hayas aprendido mucho. Continuamos trabajando juntos, viéndonos en el próximo vídeo. Buena mañana, buena tarde, buena noche, buena vida, feliz vida.